3. La lección de hoy es la número 17 y lleva por título Los pecados de Jerusalén. Ese es el título de la lección de hoy y comprende el capítulo 22 del libro de Ezequiel. Vamos a continuar en este capítulo viendo que resume o abarca las últimas profecías sobre el juicio que se aproxima sobre la nación de Israel, de los capítulos 20 al 24, y al principio los mensajes de Ezequiel fueron dirigidos a las dos primeras delegaciones que habían sido llevadas al cautiverio. Ellos se estaban aferrando a la creencia de que Dios nunca destruiría el templo. ¿Producto de qué? Producto de que habían falsos profetas que estaban diciendo que nada de lo que Jeremías estaba diciendo, que nada de lo que Ezequiel estaba diciendo era verdad, sino que iba a venir bonanza, prosperidad, paz y seguridad a la nación. Pero el Señor estaba diciéndoles total y completamente lo contrario. Ezequiel había estado hablando claro y directamente sobre la situación de estas profecías finales. En el capítulo 20, él comunicó una profecía sobre el Negev, la zona sur de Israel situada alrededor de Berseba. En esa profecía Dios dijo: yo enciendo en ti un fuego, y hoy día quienes van como turistas a esa zona pueden ver y comprobar que es un verdadero desierto. No tiene vegetación de ningún tamaño. En ese lugar solía crecer un bosque, pero Dios juzgó y fue destruido completamente. Después, en el capítulo 21 que vimos la semana pasada, se encuentra la notable profecía de que no habrá nadie que se siente en el trono de David hasta que el Señor Jesús venga, hasta que Yahshua tome el trono. De esto estaba hablando el ángel cuando le dijo a María: el Señor Dios le dará el trono de David su padre, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Con Sedequías, que fue el último rey que tuvo Judá, se cortó y se cumplió lo que el Señor había dicho, que de ahí no iba a haber más rey para Judá hasta que viniera el Mesías. Y eso lo vimos la semana pasada en el capítulo 21 de Ezequiel. Así que vamos a ir directamente al capítulo 22. Vamos a leer del versículo 1 al 6 y vamos a ver qué profecía está declarando Ezequiel para Judá y Jerusalén en estos versículos. Alejandro, por favor. Capítulo 22 del 1 al 6 dice así: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues: así ha dicho Yahweh el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en aprobio a la ciudad, a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. 5. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Amén. Tenemos aquí la descripción de una ciudad sanguinaria. Así es. ¿Podríamos hoy en el mundo ubicar ciudades sanguinarias? Por supuesto. Hoy día hay países que lamentablemente esta realidad no es ajena a ellos. Jerusalén estaba siendo, a través de Yahweh el Señor,
a través de Ezequiel, Yahweh les estaba diciendo, ustedes son abominables, ustedes son sanguinarios, realmente ustedes son una ciudad derramadora de sangre. Y vamos a ir viendo por qué el Señor les dice esto de manera tan tajante. Mire, anteriormente en Isaías, Dati, por favor, busca Isaías 1:21. Mientras Daniel busca Isaías 1:21, le vamos a pedir a Vicente que busque Lucas 13:34. Vicente, Lucas 13:34. María, Hechos 7:52. María, Hechos 7:52. Y Abigail, Mateo 27:25. Abigail, Mateo 27:25. Dati, por favor. Isaías 1:21. Amén, dice. Miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una ramera. Antes era el centro de la justicia y la rectitud, pero ahora está repleta de asesinos. Ya venía el Señor diciéndoles, ustedes, que yo los había puesto de luz para las naciones, se han vuelto sanguinarios, se han vuelto rebeldes, se han vuelto infieles. Llena estuvo de justicia, en ella había habitado la equidad, pero ahora estaba habitada de homicidas. Vamos a ver por qué el Señor llora por Jerusalén. Lucas 13:34. Amén. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios, ¿cuántas veces quise ocultar a tus hijos como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Amén. Amén. Bien. ¿Qué situación? Jerusalén mataba a los mensajeros de Dios. Así es. Por eso el Señor tiene esta situación con ellos y que los encara a través del profeta Ezequiel. Ustedes, una nación derramadora de sangre. Mire, después de todo, también no entregaron y cambiaron a Barrabás por el Señor Jesucristo. Sí. Era parte de lo que estaba profetizado, pero aquí también hay un cumplimiento, porque en Jerusalén fue donde el Señor fue muerto y enjuiciado. Exactamente. Sigamos, Hechos 7:52. María. Amén. 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Así es, pues. Aquí estaba Esteban encarando a los judíos, diciéndoles lo que estaba en las escrituras y lo que ellos habían hecho con Yahshua. Mateo 27:25. Dice, y la gente respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. La gente en esa multitud gritando, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una ciudad que podemos comprobar una vez más, Jerusalén, lo mismo que está diciendo aquí Ezequiel en el capítulo 22, en los primeros 6 versículos, una ciudad derramadora de sangre. Sigamos leyendo.
del 7 al 16. Alejandro, por favor, del 7 al 12 y el Tati del 14 al 16. Ok. Ezequiel 22, del 7 al 12. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. 12. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Yahweh. Amén. Dati, del 13 al 16, por favor. Sin embargo, ahora yo bato las palmas con indignación por tus ganancias deshonestas y tu derramamiento de sangre. ¿Qué tan fuerte y valiente serás en el día del juicio? Yo, Yahweh, he hablado y cumpliré lo que he dicho. Te esparciré por todas las naciones y te limpiaré de tu maldad. Y cuando sea deshonrado entre las naciones a causa de ti, sabrás que yo soy Yahweh. Wow. Yahweh les hace saber por medio del profeta Ezequiel que han quebrantado cada uno de sus mandamientos y han menospreciado sus instrucciones, desechando su palabra. Mire, al padre y a la madre despreciaron en ti. ¿Cuál era el mandamiento que el Señor le había dado al pueblo de Israel? Honrarás a tu padre y a tu madre. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. ¿Qué dice el mandamiento? Que debemos extender nuestra mano hacia el huérfano, la viuda y el extranjero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el 8, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. El cuarto mandamiento y el primer mandamiento. ¿A quién debemos adorar solamente? Al Señor nuestro Dios. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti. Cuando dice aquí, y sobre los montes comieron en ti, se refiere a que llevaban comida para ofrecer a los dioses y después esa comida ofrecida a los falsos dioses, ellos se las comían en celebraciones, haciendo orgías y otras cosas que Dios detestaba. Y eso lo hacían en los lugares altos, o sea, en los montes. Y calumniadores, faltando al mandamiento que dice, no darás falso testimonio. El versículo 10 dice, la desnudez del padre descubrieron en ti y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. El Señor les había dado una orden, porque la mujer, una vez al mes en su periodo, ella bota todo tipo de tema genético que debe ser desechado del cuerpo. Si el Señor lo hizo, porque es algo lógico, es algo que la mujer debe hacer, pero acá ni siquiera respetaban eso, estaban haciendo todo en contra de lo que el Señor había establecido. Además, cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera y cada uno violó en ti a su hermana, hijo de su padre. O sea, realmente ahí las violaciones, el incesto y todo tipo de tema sexual estaba totalmente corrompido, que el Señor les había dado órdenes
claras del mandamiento, que nadie podía tener intimidad con su nuera, ni con su padre, ni con su madre, ni con su hermana. El Señor les había dado instrucciones claras al respecto. ¿Por qué? Porque esto trae castigo. ¿Y cuál es el castigo? Enfermedades genéticas que se repiten, situaciones que de verdad traen alguna consecuencia en ese recién nacido. Entonces, Dios les había dado claras las órdenes y las instrucciones, pero ellos se habían total y completamente corrompido. Y miren, el versículo 12 fue el que me llamó la atención. ¿Lo puedes leer, Alejandro, por favor? Sí, dice así. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Hasta ahí nomás. De ahí seguimos con lo demás. Precio recibieron en ti para derramar sangre. El sicariato no es de ahora. Viene desde ese lugar. Porque eso lo practicaban también las naciones paganas. Y había un precio que se colocaba por otra persona para ir a violentarlo. Sigamos con lo que Interés sigue. y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Yahweh. No robarás, no mentirás, no matarás. Estaban todos los mandamientos siendo quebrantados por esta población, por este pueblo que se había olvidado de su Dios y que se había olvidado de su ley. ¿Podríamos leer la versión Sí. en la de Barbarita, que en versículo 12, Barbarita, lo tiene ahí, como para leerlo? Sí, por favor. Dice, los líderes que habitan en ti han aceptado sobornos para derramar sangre. Ahí está. Tú has sido un usurero, te has beneficiado ilegalmente de tus vecinos por medio de la extorsión y te has olvidado totalmente de mí. El Señor Dios lo ha dicho. Amén, gracias. Gracias. Extorsionadores. ¿No es lo mismo que pasa hoy día, hermano? O sea, el libro de Ezequiel es una radiografía Sí. clarísima de lo que está sucediendo hoy. Y es una confirmación más de lo que dice Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada que no fue, que no será. Porque la Escritura nos da un planeo de la historia cíclica. La gente se olvida de su historia y vuelve a cometer los mismos errores. Es lo mismo que está pasando en todas las naciones del mundo. Es triste, pero la gente se olvida de su historia, se olvida de los errores y vuelve a elegir a los mismos personajes con las mismas ideologías que llevaron a los países a la ruina. Exactamente. Y aquí no es diferente. Violencia, degradación moral, usura, soborno, sicariato y todo lo que nosotros podamos imaginarnos, aborto, y lo estaban haciendo a vista y paciencia sin ningún temor de Dios, sin ningún temor de que sus ojos estaban viéndoles. A ellos les daba exactamente lo mismo. Y eso es el agravante, porque aquí estamos hablando y aquí estamos viendo el reflejo de su pueblo, Israel. En este caso, Judá, Jerusalén, donde está aconteciendo esto. Israel, el resto no era distinto a lo que estaba pasando también, estaban en la misma condición prácticamente. Vamos a seguir leyendo del 17 al 22, Alejandro. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todo ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria,
Por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Yahweh, habré derramado mi enojo sobre vosotros. El castigo que recibirían por sus pecados y sus transgresiones, aquí está claramente descrito. Hermanos, aquí la contaminación era de adultos, jóvenes y niños. Claro. La degradación moral, la degradación espiritual era de adultos, jóvenes y niños, todo un pueblo, todo una población, toda una ciudad degradada. Y hoy día lo estamos viendo en todo lugar. Mira, hoy día hay niños que están siendo erotizados desde la infancia, desde el año ellos ya están siendo erotizados con canciones con contenido pornográfico. Están viendo imágenes que no son adecuadas para su edad. Hoy día tenemos en los colegios que a través del Estado se está promoviendo educación progresista que en realidad es llevar al niño, a los jóvenes, a una situación para la cual muchos ni siquiera están psicológicamente preparados para aprender de la manera que se la están enseñando. Nosotros como familia, como hijos del Señor, debemos poner los filtros en nuestros hijos, debemos cubrirlos, debemos enseñarles de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y lo estamos viendo hoy día niños pequeños que están abusando de sus compañeros en los colegios. Es terrible la degradación, no solamente en nuestro país, hay países enteros que están siendo los niños pequeños de 10 años hacia arriba siendo abusadores sexuales. La degradación moral del mundo es terrible. Hoy día no tienen identidad. ¿Por qué? Porque sus padres se han negado a enseñarle, de acuerdo a la Escritura, el diseño de Dios para sus vidas. El niño, el varón es varón desde la concepción misma y la niña es mujer desde la concepción misma. Pero hoy día estamos viendo que lo que se está haciendo es desviar sus mentes y que realmente ellos elijan lo que quieran ser. Hermanos, el enemigo se ha encargado de degradar moralmente al mundo entero. Y las minorías hoy día son casi la mayoría, porque son los que están gobernando, son los que están haciendo leyes, y lamentablemente muchos cristianos están aceptando estas cosas que de parte de Dios y de lo que hemos estado viendo a través de su Escritura están total y completamente reñidas. Yo diría que hoy en día es, entre comillas, una minoría, porque la verdad que esto lo único que va llevando es como cuando una manzana está al lado de varias manzanas sanas y una empieza a pudrirse, ¿cierto? Es una, pero el contacto con la que está al lado, ¿cierto? Va aumentando, pues la que está al lado, al final todo el canasto de manzana y ya no es una minoría, sino que ya es normal y es una mayoría. Y de acuerdo a la Escritura, el camino que lleva el mundo, la humanidad, es una decadencia total y completa, y de una gran mayoría. Por eso al final de los tiempos nadie querrá escuchar el mensaje. Si es que alguno
quiera oír. Y ángeles, recuerden Apocalipsis, vimos ángeles anunciando el evangelio. Increíble. María, por favor, busca Amós 1:3. Alejandra, Amós 2:16. Vicente, Romanos 6:23. Barbarita, Segunda de Reyes 17, del 14 al 20. Abigail, Jeremías 2, del 9 al 13. Delegado de la familia Bello Chávez, Deuteronomios 28, del 15 al 20. Y el Tati, Nehemías 9, del 26 al 27. Vamos a ver en relación por qué Dios castiga a su pueblo. ¿Cuáles son los motivos que Dios trae castigo sobre su pueblo? Amós 1:3. María. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Calab con trillos de hierro. Por violencia, ¿cierto? Vamos a ver Amós 2:16. ¿Qué nos dice Alejandra? Dice así: el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Yahweh. ¿Está bien? Sí, el 2:16. ¿Por qué? Porque el castigo será de tal manera grande que aún el más valiente va a correr despavorido. Romanos 6:23. Vicente. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte espiritual. Segunda de Reyes 17, del 14 al 20. Barbarita, por favor. Dice: pero la gente no hizo caso, fueron tercos como sus antepasados que no creyeron en el Señor su Dios. La gente rechazó las decisiones y el pacto que Dios hizo con sus antepasados y el testimonio que les dio. Ellos siguieron lo que no tenía sentido y ellos mismos perdieron el sentido siguiendo las costumbres de las naciones vecinas que el Señor les ordenó que no siguieran. La gente abandonó todos los mandamientos del Señor su Dios. Se hicieron 2 imágenes de becerros y postes de Aserá. Adoraron todas las estrellas del cielo y sirvieron a Balaal. Sacrificaron sus hijos e hijas en el fuego. Practicaron la magia y la brujería para adivinar el futuro y se dedicaron a hacer lo que el Señor les dijo que era malo. De esta manera provocaron su enojo. Entonces el Señor se enojó muchísimo con Israel y los expulsó de su presencia. No quedó ni un israelita, solo quedó la tribu de Judá. Pero ni aún la gente de Judá obedeció los mandatos del Señor su Dios. La gente de Judá vivió tal como vivieron los israelitas. El Señor los rechazó a todos, los hizo pasar por muchas dificultades, permitió que los saquearan todo lo que tenían y finalmente los arrojó lejos de su presencia. Así es. Interesante ahí las 2 casas. Es una radiografía. Es la consecuencia del pecado. Es lo que hoy día en muchas iglesias está pasando. Han dejado la palabra del Señor y han abrazado doctrinas de hombre. Así es. Y los hombres lo único que han hecho es contaminar el altar con cosas que son de brujería, de hechicería, y a la gente la tienen hechizada con sus dogmas.
Hermanos, démosle gracias al Señor, que Él abrió nuestros ojos a tiempo y nos hemos aferrado a su palabra. Abrace su Biblia, pero abrácela con el corazón, con la mente, leyéndola, disfrutando, deleitándose en cada palabra que el Señor nos entrega, porque vendrá tiempo en que la gente querrá oír la palabra y no podrá. Atesoremos esta bendición que tenemos hoy de escuchar su palabra, de poder estudiar como un cuerpo su palabra, de poder desmenuzar y que el Señor nos entregue su verdad a través de este libro santo. Darle gracias al Padre por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y la transformación que Él ha hecho a través de las Escrituras en nosotros. Le damos gracias al Padre porque Él nos ha sostenido durante ya estos 4, ¿cierto? Para algunos 3 ya años, y no hemos leído ningún libro de teología, no hemos leído ningún autor, hemos leído y tratado de entender su palabra, y lo que hemos entendido lo hemos tratado de aplicar, y estamos gozosos, sanos en lo espiritual gracias al Padre. Eso es maravilloso, porque eso lo hace el Espíritu Santo nomás en nuestras vidas. Y estamos gracias al Padre. Tenemos dificultades, hay pruebas, sí, pero estamos anclados en la roca que es Yahshua, que es Cristo. ¿Y a través de qué? De su palabra. Abigail, Jeremías 2, del 9 al 13. Jeremías 2, del 9 al 13, dice: Por lo tanto presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre, vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas, que jamás pueden retener el agua. Me han abandonado a mí. ¿Cuántos hoy día cristianos han abandonado al Señor? Están apostatando de la fe. ¿Por qué? Porque se han dejado engañar, porque no había palabra suficiente en sus vidas que hicieran los filtros y que pudieran entender que nuestra única fuente es Yahshua, nuestro Señor. Amén. No podemos cavar cisternas para nosotros propias, porque nosotros tenemos una sola fuente, y esa es Jesucristo nuestro Señor. Usted está afligido, vaya a la palabra. Usted está contento, vaya a la palabra. Usted necesita consejo, fortaleza, a la palabra. Él es nuestra fuente. Él es la palabra que hoy día sostiene nuestras vidas. Amén. Deuteronomio 28, del 15 al 20. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, el quebranto y el asombro en todo cuanto pongas tu mano y hagas,
hasta que seas destruido y perezca muy pronto a causa de la maldad de las horas por las cuales me habrás dejado. Así es. Esas son las consecuencias de desobedecer. Y por último, Nehemías 9 del 26 al 27. Amén. Sin embargo, a pesar de todo esto, fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Dieron la espalda a tu ley, mataron a tus profetas, quienes le advertían que volvieran a ti, y cometieron terribles blasfemias. Así que los entregaste en manos de sus enemigos, quienes lo hicieron sufrir. Pero en sus momentos de angustia clamaron a ti, y desde el cielo los escuchaste. En tu gran misericordia les enviaste libertadores que los rescataron de sus enemigos. Así es. Amén. Y así pasamos al versículo 23 al 29. Ya estamos casi terminando con este capítulo. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con todo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Yahweh el Señor, y Yahweh no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Del 23 al 29 habla de la degradación tanto de los líderes políticos y religiosos de Jerusalén. Se habían corrompido los príncipes, se habían corrompido los sacerdotes y los profetas. Cuando un líder, alguien que lleva el liderazgo dentro de un grupo, está desviado, termina gran cantidad de ese pueblo cayendo por un precipicio. Los líderes de Israel estaban implicados en la apostasía y en pecados graves. ¿Por qué fue Jerusalén llamada ciudad sanguinaria? Por causa de los profetas, de los sacerdotes y de los príncipes. ¿Por qué? Aquí lo dice claramente. Porque los sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. ¿Qué es lo que les había dicho el Señor a los pies del monte Sinaí? Ustedes serán mi especial tesoro, mi pueblo santo. ¿Y qué dijo el pueblo? Así haremos. Pero ¿qué pasó en este recorrer? Las instrucciones del Señor eran que no las podían cumplir, estaban muy demasiado elevadas para que no pudieran hacer caso de ellas. No era eso, sino que el corazón del hombre estaba contaminado y realmente se había rebelado en contra del Señor. Dati, Mateo 24 del 24 al 26, María, Judas 1:4 y Barbarita, Apocalipsis 2 del 20 al 24. Mateo 24 del 24 al 26, Dati, por favor. Amén. Dice así. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. La advertencia del Señor es clara, y es para estos tiempos. Hoy día están saliendo, si antes salieron muchos,
Hoy día hasta en Perú apareció un nuevo Mesías. Se los voy a mandar al grupo para que lo vean, ¿cierto? Como antecedente. No le crean, no vayan, confíen y sus vidas ancladas en mi palabra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. María, por favor, Judas 1:4. Recuerda desmutearte. Desmuteate, por favor. Mientras María lo busca, este capítulo de Judas, por favor, léanlo completo. Es una radiografía de hoy y una advertencia para estos tiempos. Amén. No la encuentro. ¿Dónde está, Emita? Judas está antes de Apocalipsis. Sí, pues si yo lo busqué ahí. Está Tranquilita. tranquila, tranquila. Váyase al Apocalipsis, al primer capítulo, y da vueltecita la hoja hacia atrás y va a encontrar Judas. Ya. Amén. 1:4. Sí. 1:4. 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lean este capítulo porque es una radiografía de lo que hoy está sucediendo en muchas iglesias. Así es. Están haciendo que las personas nieguen Sí, a nuestro Señor Jesucristo, así es. nieguen su divinidad, nieguen el plan de redención que el Señor desde el principio, desde el Génesis, nos ha ido mostrando de salvación, y lo han degradado a un profeta más, a un mensajero de buenas noticias, pero nada más. Y nosotros sabemos que Yahweh y Yahshua son uno solo. Así es. Ellos son uno. Oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Yahweh es la forma visible de ese Dios todopoderoso. Yahshua. O sea, Yahshua es la forma, gracias, es la forma visible Amén. de ese Dios todopoderoso Así llamado Yahweh, Así es. al cual nosotros servimos. Por lo tanto, no a esas falsas doctrinas. Así. Barbarita, Apocalipsis 2, del 20 al 24. Dice, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y extravía a mis esclavos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí la he hecho en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que ella se arrepienta de las obras de ella. Y sus hijos mataré con mala muerte, y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones y corazones, y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, las cuales no conocieron las profundidades de Satanás, como las llaman, digo, no os impongo otra carga. Amén. Amén. Gracias, Bárbara. ¿Por qué esta advertencia? Porque hoy día también se han infiltrado muchos enseñando ocultismo dentro de las iglesias. A nosotros no nos interesa saber dónde están los demonios, no nos interesa saber dónde hay situaciones de maldad. Lo que a nosotros nos interesa saber En la escritura. en la escritura, en lo que dice la escritura. Y lo que dice la escritura es que nosotros debemos ser purificados a través de su palabra. Cuidémonos, cuidémonos.
Los niños cuiden lo que ven, lo que juegan. Los adultos, los jóvenes, todos cuidémonos, lo que ven nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que estamos haciendo en el día a día, porque el enemigo es muy sutil. El enemigo hoy día está ocupando las películas, está ocupando los medios de redes sociales, está ocupando los juegos, está ocupando cosas inocentes para pervertir y llevar a la gente también hacia el ocultismo. Así que tengamos mucho cuidado. Y por último, del versículo 30 al 31 y terminamos el capítulo 22 de Ezequiel. Solo agregar algo, Emita. En el caso de cuidarse de los profetas falsos. Leí adelante, no sé quién lo leyó, pero decía que ellos estaban haciendo milagros, cosas potentosas, o sea, ojo. Por eso, frente a cualquier milagro, cualquier cosa potentosa, porque así van a ocurrir, la idea de eso incluso es engañar a los escogidos. Entonces, uno todo tiene que filtrarlo a través de la escritura. Todo. Eso no. Leemos entonces del 30 al 31, Ezequiel 22, y estamos terminando. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver al camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Yahweh el Señor. Amén. Les estoy mandando como tarea, porque no lo voy a alcanzar a revisar con ustedes. Ahí el Dati me va a ayudar para mandarlo bien. ¿Qué es la intercesión? ¿Ya? Interesante. Porque el versículo 30 al 31 dice, no se encontró a nadie en la tierra que se pusiera en pie en la brecha. Que nadie, no hubo en ese minuto, el Señor no encontró a nadie que fuera totalmente justo para ponerse a orar, a brogar, a abogar. Solo hubo uno que pudo cumplir con lo que el Padre Eterno solicitaba. Solo uno que pudo redimirnos y acercarnos a Yahweh. Su nombre es por sobre todo nombre, y hoy es nuestro Salvador y Rey. Yahshua, Jesucristo nuestro Señor, fue el único que pudo reconciliarnos con Dios. Y le damos gracias al Señor porque de esta manera llegamos